Hola, ¿qué tal, amigas y amigos, queridas y queridos estudiantes? Yo soy el profesor Luis Fernando López Pineda y en esta oportunidad vamos a hablar del déficit fiscal. ¿Pero qué es el déficit fiscal? Bueno, recuerden que en un video anterior hablábamos del Estado y del papel del Estado en una economía, que puede ser la economía de cualquier país. Y para que ese Estado pueda cumplir con su función, con su rol, requiere financiación, requiere ser financiado. ¿Y quiénes deben financiar al Estado? Evidentemente, los agentes económicos, los miembros de una economía. Para el caso de nuestra economía sencilla, nuestro modelo de flujo circular de la economía, son los hogares los que deben financiar el Estado. Los hogares llegan a un acuerdo de colocar un porcentaje de su producción, de sus ingresos, en favor del Estado para que el Estado pueda financiarse. Entonces el Estado, para ejecutar sus ingresos y gastos, requiere de un presupuesto. Eso es lo que se conoce como el presupuesto público, que en el caso de la economía colombiana se llama Presupuesto General de la Nación, y quien lo administra es el gobierno nacional. Luego entonces, cuando los ingresos que ejecuta el Estado, es decir, los ingresos que recauda a través de los impuestos, son inferiores a los gastos ejecutados por el mismo Estado, entonces se dice que se tiene un déficit fiscal. Por el contrario, cuando los ingresos ejecutados, recaudados, son superiores a los gastos ejecutados, se dice que se tiene un superávit fiscal y la economía de ese país y el Estado gozan de una buena salud en materia de finanzas públicas. Cuando se tiene un déficit, por el contrario, la economía y el Estado no están gozando de buena salud en materia de finanzas públicas. Por lo regular, el déficit, la problemática del déficit va a depender de su tamaño, de qué tan grande es el déficit fiscal de una economía. Y el déficit por lo regular se mide en comparación con la producción total de esa economía, con lo que nosotros conocemos como el Producto Interno Bruto de la economía. El déficit se mide como porcentaje del Producto Interno Bruto de una economía. Si el déficit es un porcentaje alto, de más del 5, del 10% de lo que produce esa economía, se dice que la economía tiene problemas en materia de finanzas públicas y esto puede afectar el resto de la economía. ¿Por qué razón? Porque evidentemente para financiar ese déficit fiscal, ese excedente de gastos, se requiere de varias alternativas, y una de esas alternativas es el endeudamiento, que toca pagar unos intereses para poder obtener ese endeudamiento, y este de alguna manera termina generando una serie de consecuencias que más tarde explicaremos en otro video. Si te sirvió, si te gustó,